Un padre es considerado el pilar fuerte de una familia. Pero ¿qué sucede cuando este protector se convierte en lo opuesto? Anthony Todd hizo lo impensable y se cobró la vida de su esposa, sus 3 hijos y el perro de la familia, con lo que viviría con los cadáveres durante semanas. ¿Por qué lo hizo? Anthony vivía con su esposa y sus 3 hijos en la ciudad de Celebration, Florida. La impresionante ciudad de Celebration fue construida por Walt Disney Company y está a poca distancia en auto de Disney World Orlando. La familia Todd se mudó a Celebration en 2017. Anthony y su esposa Megan, de 42 años, habían estado viviendo en Connecticut antes de vender su casa y comenzar a alquilar una en Celebration. También compraron un condominio cerca. La pareja tenía hijos, Alec, de 13 años, Tyler, de 11 años, y Zoe, de 4, así como un perro de la familia llamado Breezy. Anthony Tony, de 46 años, era un fisioterapeuta que ejercía en Connecticut, por lo que a menudo volaba de regreso desde Florida para trabajar durante la semana. Los fines de semana entrenaba a niños locales para jugar fútbol y era visto como un padre práctico. Su esposa, Megan, era una mujer amable que educaba en casa a sus 3 niños. Su hija menor, Zoe, era conocida por ser bastante curiosa y enérgica. A Tyler y Alec les encantaba tocar el piano y leer libros. La familia siempre estaba bien vestida y se sabía que los Todd habían adoptado un estilo de vida acomodado. ¿Qué es lo que hizo que algo saliera mal en todo esto? Del trabajo en la profesión de Anthony Todd al lugar donde vivían, todo parecía bastante estable. Parecía cualquier otro hombre de familia que vivía una buena vida. Es por eso que las apariencias pueden ser muy engañosas. Lo que a menudo se ve en el exterior puede no ser la realidad de lo que sucede en el interior. Como se dice, era demasiado bueno para ser verdad. Por lo general, ese era el caso de los Todd. Todos parecían ser alegres y festivos en la familia. Pero la imagen absolutamente limpia de los Todd de Anthony no era una realidad. Después de todo, en 2019, se descubrió que Anthony estaba cobrando a los pacientes por una atención que nunca habían recibido. Después de una investigación, se descubrió que Anthony estaba usando el dinero excedente para pagar la casa familiar en Celebration y para los viajes de la familia a Disney World. Anthony había tomado préstamos adicionales de empresas en la ciudad de Nueva York, que lo demandó por no pagar. Todd inicialmente mantuvo su inocencia ante los investigadores, pero finalmente cedió y admitió el fraude. Se cree que Megan Todd y los niños no tenían idea sobre el fraude, ya que no estaban involucrados en su trabajo. También tenía varios préstamos con intereses altos para mantenerse al día con los gastos familiares, por un total de $200,000. Le había dicho a los investigadores del fraude que Megan no tenía idea de la deuda. Afortunadamente para él, no fue arrestado y se le permitió regresar con su familia en Celebration. Debido a todos los préstamos y la enorme deuda en la que estaba, también tuvo dificultades para pagar el alquiler y se presentó un aviso de desalojo de la casa de alquiler. Su mente colapsó bajo toda esa presión y su capacidad de pensar racionalmente desapareció. Con tanta carga financiera y la presión de mantener a su familia alejada de todo esto, Anthony probablemente ideó un plan espantoso. A pesar de todos los problemas financieros que acechan su vida, en noviembre de 2019, le dijo a la familia de Megan que se irían de vacaciones a otra parte para que no estuvieran en contacto con ellos por un tiempo. Mientras la familia de Megan no le daba mucha importancia, comenzaron a preocuparse mucho a mediados de diciembre, ya que había pasado mucho tiempo desde que habían tenido noticias de Megan. Megan ni siquiera llamó, envió mensajes, ni se puso en contacto con su familia en la Navidad de 2019. De hecho, incluso la familia Todd se preocupó por la familia. Los vecinos también le enviaron mensajes a Megan sobre el aviso de desalojo que estaba colocado en la puerta de su casa. Finalmente ella respondió, pero con solo unas pocas palabras. La familia de Todd también comenzó a sospechar y a preocuparse. Le preguntaron repetidamente a la oficina del sheriff que localizara al fisioterapeuta.
Me pregunto si alguien puede realizar un control de bienestar en la casa de mi hermana y su familia, dijo Chrissy Caplet, una de las hermanas de Todd, el 29 de diciembre de 2020, en una llamada a la oficina del sheriff del condado de Osceola, según los registros judiciales. La familia de Todd llamó repetidamente a la policía, pero fue en vano. Finalmente fue necesario que oficiales y agentes federales ingresaran en la casa para ejercer una orden de arresto por sus presuntos delitos financieros, el 13 de enero, para que la policía se pusiera en contacto con Todd. Fue entonces cuando se hizo un descubrimiento horrible. Cuando la policía tocó el timbre, Todd respondió a la puerta y estaba temblando incontrolablemente. Cuando se le preguntó dónde estaban su esposa e hijos, murmuró que sus hijos estaban en una fiesta de pijamas en casa de un amigo y que su esposa estaba durmiendo. Toda su conducta y comportamiento indujeron sospechas, y la policía entró a la casa. Pudieron oler un olor a podrido e inmediatamente reconocieron que estaba sucediendo mucho más que solo un fraude al seguro médico. Mientras subían las escaleras hasta el dormitorio principal del segundo piso, se horrorizaron al encontrar los cadáveres de la familia de Anthony Todd. Megan y los 3 hijos inocentes de la pareja estaban muertos en la casa. Sus cuerpos se estaban descomponiendo y estaban envueltos en mantas. Esto significa que las 4 personas no habían muerto hoy o hace unos días, sino que habían estado muertas durante semanas. La policía también descubrió que el perro de la familia, Breezy, también estaba muerto. A excepción de Zoe, todas las víctimas tenían heridas de puñaladas en sus cuerpos y en otras partes. La investigación forense descubrió que todos tenían cantidades peligrosamente altas de Benadryl en sus cuerpos. Se encontraron botellas de Benadryl en la casa que Anthony Todd había estado viviendo, con los cadáveres de su esposa, sus hijos y su perro. ¿Él los mató? ¿Qué sucedió para que este tipo de tragedia golpeara a una familia? Cuando fue interrogado por las autoridades, Anthony contó una historia muy extraña. Afirmó que su esposa Megan tenía una salud deteriorada y que se había obsesionado con la idea de la reencarnación. Dijo que la pareja había hecho un pacto de suicidio porque, según Megan, se acercaba un apocalipsis. El mundo está por llegar a su fin y lo mejor para evitar el sufrimiento es que todos nos vayamos juntos. Ella creía que si todos morían, quemarían el karma familiar y serían recompensados con una mejor vida futura y la salvación. Él continuó agregando detalles aún más extraños. Anthony dijo que él y Megan se habían sentado y les contaron a los niños todo esto, y sobre el hecho de que Anthony y Megan estaban a punto de morir. Simplemente nos sentamos y hablamos con los niños sobre diferentes cosas sobre la muerte y la forma en que, ya sabes, ¿qué pasaría si mamá muriera? ¿Sabes? ¿Cómo se sentirían si papá muere? Cuando te sientes responsable del negocio familiar. Y dijeron, no queremos que mueras, queremos morir con ustedes. Todd también habló de una nota de suicidio que, según él, fue escrita por Megan y que luego volvió a escribir en un esfuerzo por honrar los deseos de su familia. Esto es lo que dice la carta. Nosotros, como familia, decidimos este curso de acción de salvación por varias razones. La nota decía que la familia estaba viendo que el fin del mundo se hace realidad y que eligieron que nuestra familia no sufra ni sea sometida a la tortura prevista, muerte cataclísmica y agonía continua. La nota hace referencia al estilo de vida de Todd de ida y vuelta entre Connecticut y Florida, debido a su trabajo, que causó infelicidad a su esposa. La familia ya no estará separada y Tony estará con nosotros siempre y para siempre. Ahora, la nota también decía que Megan ya no sentirá dolor por su hígado y las complicaciones de la enfermedad de Lyme. Según la nota, la familia Todd tomó la decisión de morir juntos y citó el suicidio del padre de Megan, así como los 2 abortos espontáneos de Megan, como motivos de la depresión general que toda la familia sufría a diario. En la mitad de la nota también dice que la familia vivía a diario con el temor constante al padre de Tony, Robert Todd.
quien había sido condenado por intentar asesinar a la madre de Todd. Según la nota, la familia de Todd estaba orgullosa de lo que había contribuido al mundo y del amor que comparten entre sí. Nuestro último deseo es que nos mantengamos juntos. La nota leída también indicaba una solicitud de que las cenizas de la familia, incluidas las de Breezy, se distribuirán en el océano o en el Parque Estatal Harkness Memorial, en Waterford, para que podamos estar con papá en el descanso eterno, haciendo referencia al padre de Megan, Gula. La nota termina pidiendo a las personas cercanas a los Todd que estén en paz, porque ya no estamos sufriendo. El autor de la nota también se disculpa por la angustia y el dolor que sus acciones causarían, pero fue una decisión que tomamos como familia. Ahora estaremos juntos para siempre, sin dolor ni sufrimiento, y los cuidaremos y protegeremos a todos ustedes. Los amamos a todos. Durante su confesión, Anthony les dijo a los detectives del sheriff del condado de Osceola que había escrito esta nota de suicidio con Megan. Les dijo a los detectives que imprimió la nota después de que la familia murió. Pero durante el juicio posterior, Anthony cambió sus declaraciones y dijo que Megan escribió la nota sola y luego se la dio. Encontré la nota en mi bolsillo, después de orinarme en el garaje después de una alucinación, y bebí lo que pensé que era café, pero estoy bastante seguro de que era aceite de motor. Entré a la casa desnudándome y encontré la nota en mi bolsillo. La nota que Megan había dejado atrás. Todd dijo durante su testimonio para el juicio: "No leí esta nota, pero por lo que recuerdo, decía que lo hicimos por la familia, y la otra cosa que decía era dónde quería que sus cenizas fueran esparcidas". En la parte inferior de la nota decía: "Tony, te amaré para siempre. Por favor, perdóname". Anthony continuó diciendo que sacó la nota escrita por su esposa Megan de sus pantalones empapados de orina y la volvió a escribir porque quería que los miembros de la familia que estaban vivos supieran que él, su esposa y los niños eran una unidad familiar unida. Todd continuó diciendo: "Quería que se conocieran los deseos de mi esposa y dónde quería que enterraran las cenizas. Ella quería ser enterrada con su padre". Esta nota se presentó más tarde como evidencia durante el juicio, donde él desmintió su propia participación al escribir la nota y afirmó que Megan la escribió sola. Anthony le dijo a la policía que sus hijos dijeron: "Queremos morir con ustedes", y por eso siguieron adelante con su plan absurdo. Esto plantea la pregunta: ¿por qué Anthony sigue vivo? Si fue un pacto suicida, debería haber tenido una sobredosis de Benadryl y morir también. ¿Por qué no sucedió eso? Quizás toda esta historia del suicidio es una mentira. Cuando se le preguntó cómo ocurrieron los asesinatos, dijo que asfixió a su hija Zoe de 4 años con una almohada. Después de eso apuñaló y asfixió a sus 2 hijos. Dijo que Megan se había apuñalado en el abdomen y bebió grandes cantidades de medicina, pero cuando aún no murió, le rogó a Anthony que la ayudara a estar con sus hijos, así que él la asfixió con una almohada. Mientras Todd colocaba los cuerpos de toda su familia en el dormitorio, en realidad no se unió a su familia en el otro lado. Cuando lo revisaron, tenía Benadryl en su sistema, pero dijo que no había podido apuñalarse a sí mismo. Mientras su familia yacía muerta y en descomposición en la casa, Anthony se había aventurado a salir 1 o 2 veces de la casa para conseguir alcohol y comida. Su historia entera acerca del suicidio y el apocalipsis sonó muy poco convincente para las autoridades, y Anthony fue arrestado. Fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de crueldad animal. Les contó a los detectives en detalle cómo mató a sus hijos y a Breezy. Para algunos sería difícil escuchar los detalles de lo que sucedió, pero esto es lo que les dijo a las autoridades. Dijo que sostuvo una almohada sobre la cabeza de su hija Zoe durante 10 a 15 minutos. ¿Cuánto tiempo pateó y gritó? Swing preguntó un detective. Solo por un par de minutos, él respondió. Así que durante 10 minutos a 15 minutos, ¿cuánto tiempo pateó y gritó tu hija? Zrenia. Por un par de minutos. ¿Un par de minutos? Sí. Cuando confesó los asesinatos en un interrogatorio con los detectives,
Todd les dijo que él y su esposa creían que si trajeron a sus hijos a este mundo, también debían decidir cuándo se iban. Afirmó que él y su esposa Megan discutieron todo el plan de asesinar a sus hijos y morir juntos. Antes de cometer el horrible crimen, informó a las autoridades que apuñaló y luego asfixió a Alec mientras el niño peleaba. Megan se fue a mitad de este asesinato. Dijo que me detuviera y ella empezó a enloquecer. Intentamos colgarlo y no funcionó, así que terminé poniendo una almohada en la cabeza, pero se la quitó, así que le di un golpe en la parte posterior de la cabeza. Extendí mi mano y le tapé la nariz y la boca, y él siguió luchando por un rato con la herida, hasta que eventualmente se detuvo. Cuando le preguntaron cuánto tiempo tomó matar a Alec, su hijo mayor, respondió diciendo que fue rápido. Megan estaba haciendo meditaciones mientras mataba a Tyler, dijo Todd. Él sostenía que amaban a sus hijos. Teníamos la salvación en mente. Dijo que fue el motivo de matarlos. Todd dijo a los detectives que lo interrogaron que pasó el tiempo entre el momento en que mató a su familia y el momento en que se encontraron los cuerpos, tratando de suicidarse con varias armas, como cuchillos, bridas alrededor de su cuello, Benadryl, etc. Pero se acobardó. Según los informes presentados por el médico forense, la causa de la muerte de las 4 víctimas fue homicidio violento por medios no especificados, y se encontró toxicidad por Benadryl en los 4 cuerpos. Según las fotografías de la escena del crimen, se utilizaron cuchillos de caza para apuñalar a los familiares. El médico forense no pudo determinar si los niños fueron asfixiados o estrangulados. Finalmente se concluyó que las puñaladas probablemente fueron infligidas después de la muerte, y más tarde se reveló que se usó muy poco Benadryl para drogar a su familia. Y uno de los hijos de Anthony intentó defenderse durante el crimen. Un rasguño era visible en el cuello de Anthony Todd en el momento de su arresto, y sus manos estaban cubiertas de ampollas y cortes. Los investigadores de la escena del crimen también descubrieron que el hijo mayor de Todd sostenía un rosario en el momento de su muerte. Había toda esta evidencia, pero más tarde, de repente, Anthony cambió toda la historia sobre lo que sucedió, por lo que ahora afirmó que ya no era un pacto suicida y que se avecinaba una situación de apocalipsis, sino que su esposa estaba detrás de los asesinatos. En una carta escrita a mano a su padre, Robert Todd, dijo que había regresado a casa y descubrió que Megan mató a los niños, agregando Benadryl a su pastel de pudín, y luego los apuñaló. Según él, cuando la enfrentó, Megan se apuñaló a sí misma en el estómago y murió justo frente a sus ojos. Esta historia es igualmente extraña, sino más que la del apocalipsis y el pacto suicida. Cualquiera que sea la historia real, el hecho principal y más importante es que Anthony Todd asesinó a su familia. Probablemente nunca sabremos la razón, pero hay algún tipo de trauma en su pasado que podría haberlo llevado a matar a toda su familia. Solo podemos especular y tratar de resolverlo. Solo una persona sabrá para siempre la verdad real sobre el porqué detrás de este horrible crimen, Anthony Todd. Nunca habrá una excusa lo suficientemente buena para asesinar. Lo único que podemos hacer es tratar de descubrir por qué la mente de alguien funcionó de esa manera, como para cometer un crimen tan patético. ¿Anthony tuvo una relación extramatrimonial o fue el estrés financiero excesivo lo que lo llevó a cometer el matar a su familia? ¿Tenía miedo de que su familia se enterara de la deuda o Anthony Todd seguía algún tipo de patrón que desarrolló a partir de sus traumas infantiles? ¿Estaba tratando de evitar ser la persona que era su padre? Veamos cómo fue la infancia de Anthony Todd. En marzo de 1980, cuando Anthony tenía solo 4 años y su familia todavía vivía en Pensilvania, alguien irrumpió en el hogar familiar de los Todd y le disparó a la madre de Tony. Según un artículo del Philadelphia Inquirer de 1981, Anthony había escuchado a su madre gritar antes de que le dispararon. El padre de Anthony, Robert Todd, quien era profesor formal de educación especial y entrenador de lucha libre de profesión, más tarde fue acusado de intento de asesinato. Según el informe,
fue acusado de contratar a un exalumno con problemas de aprendizaje, John Charmont, de 19 años, para dispararle a su esposa en 1980. Loretta Todd, la madre de Anthony, afortunadamente sobrevivió al ataque, pero perdió el ojo izquierdo. Anthony tenía 4 años en ese momento. Robert Todd niega cualquier participación en el intento de matar a su esposa hasta el día de hoy. Su postura no ha cambiado desde su arresto, y en el juicio testificó en su propia defensa. Fue declarado culpable en diciembre de 1980 e inicialmente sentenciado a entre 10 y 20 años de prisión. Según un artículo del Philadelphia Daily News, en 1984, Robert compareció nuevamente ante un juez y su condena se mantuvo, pero su sentencia se redujo a 5 de 10 años. A pesar de su afirmación de inocencia en su condena penal, el padre de Anthony asume la responsabilidad de la relación extramatrimonial por la cual salió esa noche, cuando le dispararon a la madre de Anthony. Según Robert, su salida en esa noche dejó a su familia expuesta a la violencia y expuso a su hijo a una experiencia traumática que podría haber sido un factor determinante en lo que sucedió con la familia de Anthony. La hermana de Tony, Chrissy Caplet, también sintió lo mismo y habló sobre una investigación federal sobre su hermano Anthony por un presunto plan de fraude a Medicaid, que podría llevarlo a prisión por 1 año o 2. Ella dijo que Anthony tenía 4 años y vio que se llevaban a su padre preso. No creo que quisiera la misma infancia para sus hijos. Eso no lo excusa. Ciertamente no lo excusa. Nunca pensé que mi hermano podría hacer esto, ni en 1.000.000 de años, dijo Caplet. El padre de Tony dio una entrevista a The Current. También se preguntó sobre si los efectos persistentes de la violencia que rodeó a Tony a los 4 años. A pesar de que Robert Bob Todd todavía mantiene su inocencia sobre el intento de asesinato a su esposa en la década de 1980 y tuvo poca participación en la crianza de sus hijos, reconoce que Tony fue testigo de cómo alguien intentaba matar a su madre y dijo que debe haber afectado a Tony profundamente. Hay un límite de trauma que un niño pequeño puede soportar en ese punto, dijo Bob Todd. Según lo que la hermana y el padre de Anthony Todd afirmaron sobre sus experiencias desde la infancia, podría haber algún vínculo entre la experiencia traumática de Anthony y el asesinato de toda su familia. Anthony Todd, también conocido como el padre asesino de Disney, tuvo su juicio y sentencia en abril de 2022. Los fiscales tenían todas las pruebas que van desde las confesiones de Anthony y las supuestas notas de suicidio de la pareja, hasta informes forenses para el juicio de 6 días. Sin embargo, los abogados de Anthony no tenían mucho para defender el caso. La evidencia abrumadora fue suficiente para el veredicto durante el juicio. Anthony siguió cambiando su postura y desestimó su anterior confesión, diciendo que en realidad no era un pacto suicida y que no estaba en su sano juicio. ¿Es cierto que entraste a la habitación de Zoe, reuniste el coraje y te pusiste encima de tu hija hasta que sufrió asfixia? ¿No es eso lo que le dijo a la policía? ¿Es una pregunta de sí o no? ¿O quiere una respuesta? ¿Es una pregunta de sí o no? Eso es lo que está en el video, sí, se los mostraron. ¿Y su testimonio aquí hoy es que fue Megan quien mató a Zoe? Mi testimonio de hoy es el hecho de que Megan mató a sus hijos y se suicidó. Su abogado intentó suprimir sus confesiones anteriores y las referencias a su presunto fraude al seguro médico, pero las confesiones se permitieron como prueba y se presentaron al jurado en el juicio. A pesar de haber confesado previamente durante el interrogatorio y a pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Todd se declaró inocente. Insistió en que su segunda historia era cierta y que Megan era la asesina. Incluso llegó a decir que su confesión inicial sobre todo el pacto suicida y la historia del apocalipsis era una mentira para proteger a su esposa. Estaba cubriendo a mi esposa. Anthony le dijo al tribunal en el juicio que habló sobre la lucha de su esposa con la enfermedad de Lyme y su depresión después de un aborto espontáneo. Según la defensa, este caso aún no se ha probado más allá de la duda razonable. Además, dijeron que Todd había confesado anteriormente mientras estaba drogado.
por lo que no estaba en sus cabales, y que también estaba sufriendo un trauma en ese momento. Esto obviamente no constituía un argumento sólido contra todas las pruebas convincentes que tenían los fiscales. La defensa también argumentó que los informes de toxicología y los informes de autopsia en realidad no apuntaban a un asesinato. Al parecer, los cuerpos estaban demasiado descompuestos para conocer muchos detalles sobre las muertes. Durante el juicio, a menudo se podía ver a Todd llorando dramáticamente en el estrado. Según la fiscalía, Anthony buscó controlar las vidas y muertes de su familia. Señalaron que la confesión grabada inicial de Todd, donde cuenta detalles horribles sobre cómo entró a cada una de las habitaciones de sus hijos y los mató, era consistente con la evidencia en la escena del crimen. La fiscalía también planteó muchas evidencias válidas y preguntas lógicas en torno al caso. Si lo que Anthony estaba diciendo acerca de que su esposa Megan había asesinado a los niños era cierto, ¿por qué Anthony no había llamado a la policía cuando descubrió lo que había hecho su esposa? ¿Cómo no había podido detener a su esposa cuando ella supuestamente comenzó a apuñalarse y a beber Benadryl, considerando que Anthony es un hombre lo suficientemente grande? La defensa, por otro lado, continúa argumentando que los cuerpos estaban demasiado descompuestos para determinar los detalles exactos de sus muertes, por lo que todavía hay una duda razonable en torno al caso, y las pruebas que hay, según ellos, no son pruebas suficientes para decir que Anthony Todd es el culpable. Tampoco hay testigos, por lo que no encontraron ninguna razón sólida para basar el caso en la posibilidad de que Anthony hubiera matado a su familia. Sin embargo, la fiscalía dijo que Todd había dejado deliberadamente que la familia se pudriera durante aproximadamente 3 semanas para agregar más dudas al caso. Anthony Todd se declaró inocente de los cargos y decidió testificar en su propia defensa durante el juicio. También fue el único testigo en su defensa. Continuó manteniendo que su esposa era la responsable por la muerte de sus hijos, no él. Todd dijo que cuando Megan comenzó a enfermarse con la enfermedad de Lyme y cayó en depresión después de sufrir abortos espontáneos, dice que ella comenzó a practicar una religión basada en el hinduismo, con un componente de vida futura. Según esta nueva historia que le estaba contando a la corte, Anthony llegó a casa en algún momento entre el 14 y el 18 de diciembre de 2019, que fue cuando dijo que Megan le dijo que había matado a sus hijos. Describe haber encontrado a los 3 niños muertos y luego vio a Megan apuñalarse en la cama. Dice que gritó pidiendo ayuda por la ventana, pero no fui a buscarla. En lugar de eso, comenzó a buscar teléfonos celulares, pero dijo que Megan estaba muriendo. Si la dejaba, pensé que iba a morir. Pensé que en mi toma de decisiones, la mejor oportunidad era que ella me dijera dónde estaban los teléfonos, dijo Todd. Él dijo que Megan le dijo que quería estar con sus hijos antes de morir. Dijo que eso lo llevó a varios intentos de suicidio. No pude evitar que mi esposa falleciera. Me sentí como un fracasado. No estuve allí la noche que murieron mis hijos. Como un fracasado, decidí que quería estar con mi familia, que quería morir, que merecía morir, dijo Todd. Ella tenía sangre en su camisa, y después de eso, después de decirle algunas palabras incoloras, y es cuando fui a las habitaciones de los niños y los encontré muertos. Él insinuó que había algo en los postres que ella hizo para los niños y que él no podía comerlos. Él quería que el tribunal pensara que esa era la razón por la que él no estaba muerto, mientras que los niños habían muerto. Cuando me enteré de lo que pasó, vomité, lloré. Antes de que Todd subiera al estrado, la defensa pidió una absolución y afirmó que una condena no sería sostenible sin dudas razonables. El Estado argumentó que había amplia evidencia y el juez estuvo de acuerdo. Anthony Todd no tenía salida del infierno que se había creado él mismo. En abril de 2022, después de 6 horas de deliberación, Todd fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de crueldad animal por matar a su perro, Breezy. Primer cargo. El jurado finalmente lo declaró como culpable de asesinato en primer grado, tal y como se le imputaba en la acusación. Fue sentenciado poco después.
Todd no podía creer el veredicto y le sacudió la cabeza. Amaba a mi esposa, amaba a mis hijos, él dijo. Eran lo primero y más importante en mi vida. Yo no hice esto. En vez de expresar algún tipo de remordimiento, Anthony Todd dijo que había puesto a su esposa en un pedestal debido a sus problemas de salud, e incluso había engordado porque estaba tan ocupado poniéndola en primer lugar y no tenía tiempo para cuidar de sí mismo. El juez dictó 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional y agregó otro año más por crueldad animal. El padre de Anthony no estaba satisfecho con el veredicto ni con la forma en que se manejó el caso. No le gustó el hecho de que la confesión de Anthony fuera tomada tan en serio, porque la confesión ocurrió en un momento en el que Anthony Todd estaba conmocionado. Según Robert, cualquier cosa que Anthony dijera durante ese tiempo no debería haber sido considerada como la verdad. Sea cual sea el argumento que el padre haya tenido, lo que sí sabemos es que el hombre vivió con los cadáveres de su familia en su casa durante semanas, antes de que la policía llegara a la puerta, lo que hace pensar en cómo alguien que dice ser inocente puede vivir en esta escena. Ya sea que el caso tomó en consideración los argumentos de la defensa o no, nunca cambiará el hecho de que Anthony Todd le quitó la vida a sus familiares. No había verdad en su historia de apocalipsis y no hubo pacto suicida. La realidad fue que Anthony Todd fue un apocalipsis en la vida de su familia. Los destruyó y se llevó sus vidas inocentes antes del tiempo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,